Buenos días. Hoy haremos pizza casera de categoría profesional. En unas 2 horas en total la tendremos, aunque dependerá de la temperatura ambiente. No es necesario utilizar harinas especiales ni amasado. La red de gluten se formará incluso más fuerte y elástica por autólisis. Es la manera más fácil para iniciarse en la elaboración de buenas pizzas caseras, como estas que estamos viendo. Si algo no queda del todo claro, en comentarios lo ampliamos sin problemas. En mi vídeo anterior sobre cómo hacer masa de pizza fácil, podéis ver mucho más detalladamente todo el proceso de elaboración de la masa. Las harinas, la hidratación, temperaturas, cómo mezclar, bolear y estirar para formar la base. Como vemos, haré varias pizzas con diferentes ingredientes que se podrán combinar con queso u otros ingredientes. Será un estilo parecido a la pizza romana, más crujiente que la napolitana y de estilo más libre, lo que nos permite ser más creativos. Como ya sabemos, la pizza en general está compuesta por una base de masa, que es el soporte, un sofrito o crema base y un relleno superior. Por ejemplo, para mi gusto, la salsa base es lo que distingue y da carácter a cada pizza, aunque las 3 partes son importantes para un buen equilibrio. Empezaré haciendo una masa para 4 pizzas redondas de 35 centímetros. Si solo queréis hacer una sola pizza, dividís cada proporción por 4 y listos. En este bol tengo 1 kilo de harina que contiene un 11% de proteínas. Es una harina común, que son las más fáciles de trabajar. Le añado 8 gramos de levadura de panadero, pero si queremos utilizar levadura fresca, será el triple de cantidad. También le añado 17 gramos de sal fina para que se disuelva mejor. Mezclo bien estos ingredientes secos. Le añado 600 gramos o mililitros de agua y unas 6 cucharadas de aceite de oliva o del que tengáis. A continuación, hay que mezclarlo bien todo. Al principio utilizo una cuchara, pero cuando ya está integrado, continúo con la mano, porque es más fácil y rápido. No hace falta amasar, pero hay que remover bastante, para que se disuelva bien la sal y el aceite quede bien repartido. He removido unos 3 o 4 minutos porque hay bastante cantidad. Ahora lo taparemos para que no se seque y lo dejaremos reposar durante 45 minutos para que vaya fermentando a temperatura ambiente. Debe subir aproximadamente el doble. Dependiendo de la temperatura ambiente, puede tardar más o menos. A más temperatura ambiente, más rápido será el levado de la masa. Aquí tengo una temperatura ambiente de 28 grados, lo cual ya está en el límite recomendado. Para obtener una masa de calidad, se recomienda que durante su fermentación no sobrepase los 27 grados. Como he dicho antes, si miráis mi vídeo anterior sobre este tipo de masa, lo veréis más detallado. Aprovecharé estos 45 minutos de espera para preparar algunos ingredientes para la salsa base y el relleno. Este será un preparado con albahaca, ajo, nuez, parmesano, pimienta, aceite y un poco de sal. También prepararé los demás ingredientes. Pasados estos 45 minutos, ya ha crecido el doble. Si no hubiese subido porque el ambiente es más frío, esperaría un poco más. Para manipular la masa hay que espolvorear la mesa y las manos con harina. Así no se pega tanto. Divido la masa en 4 porciones iguales para 4 pizzas. Con cada una de las porciones se hace una bola para que quede una superficie menos pegajosa y más fina y tensionada para que guarde los gases que se producen en la fermentación. Boleo estas 4 porciones a mi ritmo para no alargar el vídeo. Pero cuando empezáis hay que ir despacio.
El mejor sistema para empezar es utilizar bastante harina para que no se os pegue tanto la masa y ir formando la bola despacio sobre la mesa. Vamos cogiendo los bordes y los llevamos al centro. Así va quedando una bola tensionada. Poco a poco iréis cogiendo práctica. Si ya queda bien o regular, la dejamos con el cierre hacia abajo y ya está. Y si no, la acabamos de cerrar de esta manera. La vamos girando con el canto de las manos, sin apretar demasiado, hasta que queda más o menos redonda y cerrada. Y ya está. De todos modos, al principio hacerlo como podáis, porque se os pegará la masa a las manos. En cuestión de práctica y paciencia. Ahora las dejaré descansar 30 minutos en un bol tapadas con un film o un trapo húmedo hasta que doblan su tamaño. Mientras, aprovecho para hacer una segunda masa para 4 pizzas más, porque veremos 6 pizzas, pero haré otras 2 más fuera de cámara. Bueno, las bolas ya han descansado sus 30 minutos, ya están a punto de estirar y formar la pizza. Si queremos estirar antes de que esté en su punto, la masa será tenaz y difícil de estirar. Si os ocurre esto, debéis esperar un poco más hasta que se relaje. Para manipular la masa, va bien utilizar un poco de harina para que no se pegue. Cualquier harina va bien y al principio no os preocupéis si utilizáis más de la necesaria. Para estirar la masa y formar la base de la pizza, voy presionando suavemente con la punta de los dedos, sin estrujarla mucho para mantener las burbujas. Hay que ir extendiendo la bola hacia los lados. Cuando ya está un poco extendida, la podemos seguir extendiendo con las palmas de las manos, con cuidado y dejando un grosor de 3 milímetros o unos 4 si no se es más fácil. Repito la misma operación más despacio con otra bola. Primero formando el disco con la punta de los dedos, extendiendo suavemente hacia los lados y continuando con la palma de la mano. Vemos que es una masa que está en su punto. Si le faltara descanso, sería tenaz. Y si estuviera pasada de fermentación, se rompería por el fondo de la base. La dejo a un grosor de unos 3 milímetros. Si queréis, podéis dejarle un poco de borde, pero no es necesario. No estamos haciendo pizza napolitana. Ahora vamos a ver un ejemplo en que la bola no ha descansado suficiente tiempo. Al tacto ya se nota más compacta. Vimos que tiende a encogerse y hay que hacer más fuerza para estirarla. Su tenacidad no nos permite trabajarla. En este caso, es necesario dejarla reposar un rato más. Unos 10 minutos más tarde, ya es más fácil de trabajar sin esfuerzo. Es más agradable trabajar una masa relajada. Bueno, regresamos de nuevo a nuestra línea de trabajo. Acabo estirando de manera rápida para no alargarnos demasiado, pero esto requiere un poco más de práctica y no es necesario para empezar. Utilizo unas rejillas para hornear que me van muy bien. La base de la pizza queda perfecta. La salsa base de esta primera pizza que voy a hornear es calabaza al horno con orégano y otras aromáticas. Como he dicho antes, lo que yo más valoro de la pizza es su salsa base. La cantidad y grado de humedad de cualquier salsa base debe ser el necesario, pero no excesivo, para que no transmita humedad a la masa, dejándola blanda. El relleno va al gusto, pero con la calabaza casan perfectamente las setas o champiñones, o como en este caso la panceta, queso y gorgonzola. No se debe sobrecargar para que su cocción sea perfecta y en muy pocos minutos. Una pizza que entra al horno sobrecargada pierde calidad.
La pongo directamente sobre el fondo del horno, prescindiendo de la bandeja y parrilla del horno, solo encima de la fina rejilla especial para pizza. El horno, con calor arriba y abajo, es en ventilador. Lo tengo a 220 grados porque es viejo y ya no sube más, pero lo ideal sería a 280 grados. Bueno, mientras se cocina esta pizza, voy a estirar y rellenar la siguiente. Tengo 3 minutos. Están en su punto y se estiran bien. La coloco sobre la rejilla bien estirada. Y a esta le pongo una salsa base muy reducida que utilizo para carnes rostidas, arroces a la cazuela, pescados y mariscos, pasta italiana y un montón de buenas recetas. Es imprescindible en mi cocina. A esta pizza, que será tipo boscaiola, le vendrá perfecta. Encima, como relleno, le coloco unas setas que previamente he hecho al ajillo. Como su nombre italiano indica, pizza boscaiola quiere decir pizza con productos del bosque. Si es época de espárragos, también le va bien. Encima de las setas del bosque, que ya están cocinadas, le pongo carne cruda adobada y un poco de parmesano fino. En los espacios entre la carne, le coloco los huevos de codorniz, que en realidad también es un pájaro silvestre. Y ya está a punto para el horno. La pizza que tengo en el horno lleva 3 minutos, pero ya hay que subirla arriba, cerca del gratinador, para que quede dorada por encima. Y seguidamente meto la que acabo de rellenar directamente sobre la parte baja del horno. Pasados otros 3 minutos, la primera pizza que pasé a la parte alta del horno ya está cocinada. La saco y le pondré un poco de ricota y algunas hojas de rúcula por encima. Aunque yo le pongo algunos canónigos porque tengo poca rúcula. Le pongo unos tomatitos cherry y unas pocas lascas de parmesano. Ha quedado bien cocinada y crujiente. Voy a estirar la siguiente bola. Como todas, está en su punto. Y así es muy fácil de trabajarla. Ya está estirada y la coloco sobre la rejilla. La pizza del horno hay que subirla ya, porque al estar directamente sobre la base del horno, se quemaría muy rápido. A la siguiente le pongo una salsa base de tomate deshidratado, confitado y aromatizado. La paso al horno. Y aprovecho para sacar la pizza anterior porque ya está lista. Le pongo un poco de mozzarella por encima. Unas hojas verdes y unos tomatitos. Ha quedado con los bordes dorados y está mejor que de pizzería. Por debajo también ha quedado tostadita y crujiente. Unas olivas negras y ya está. La pizza del horno ya toca subirla. Una vez arriba se hará muy rápido porque no está cargada. Espero
espero un momento mientras descanso un minuto. Bueno, ya se puede sacar. A esta le pongo una bola de burrata bien escurrida, unas hojas verdes, jamón de calidad, unos tomates cherries y adobada con el preparado de albahaca, pimienta, parmesano, ajo, nueces y otros aromas. Un poco de aceite de oliva y ya está. Vemos que por debajo todas van quedando muy bien. Bueno, vamos por la siguiente. Voy estirando la siguiente bola. La coloco en su rejilla y le pongo una salsa base de tomate aromatizado con orégano, ajo, albahaca y un poco de pimienta blanca. Lo relleno con quesos y olivas negras. Lo paso a la parte baja del horno. Sobre la base del horno como de costumbre. Y mientras, estiraré otra bola. Es harina normal, de la más popular, pero va bien. No le pongo salsa base, solo un poco de parmesano muy fino, que al quedar cubierto con otros ingredientes no se calentará en exceso y guardará todo su sabor. Pongo panceta, cubitos de queso provolone y las setas al ajillo que me sobraban. También los huevos de codorniz restantes. Eso será una pizza de aprovechamiento, pero muy rica. Y ya está para el horno. La que tengo en la parte baja del horno ya está cocida por debajo. La saco para ponerle un poco de mozzarella y la paso a la parte alta del horno. Aprovecho de nuevo la parte baja del horno para poner la última que he preparado. Bueno, en menos de 3 minutos ya se ha dorado la pizza de arriba. La saco y le pongo unas anchoas, un poco de orégano, aceite y listos. Vamos por la siguiente. La estiro como siempre, la coloco sobre la rejilla y de salsa base le pongo calabaza al romesco. El sabor a salsa romesco es ideal para carnes. Le voy poniendo pellizcos de carne adobada, pero tengo que parar un momento para subir la pizza del horno, porque se quemaría rápido por debajo. Bueno, continúo con el relleno. Le añado cebolla, queso provolone y unas olivas negras cortadas. Hay que distribuirlo bien, que una cosa no tape a la otra para una buena cocción. Y por último, un poco de salsa barbacoa, porque es muy compatible con la carne y cebolla asadas. La paso a la parte baja del horno, como siempre, directamente sobre la base, para que en 3 minutos quede crujiente por debajo. Y espero. Con este olor y tan crujientes, me están entrando muchas ganas de comer pizza. Esta que está en la parte alta del horno, tiene una pinta que no le va a dar tiempo a salir en la foto. Está buenísima. Esto en las pizzerías no existe. Bueno, voy a subir la pizza del horno. En 3 minutos ya estará. Ya tenemos la última. Un poco de salsa barbacoa y lista. Cortaré una cualquiera para ver y probarla. Al cortarla ya se oye que está crujiente.
Buenísima y crujiente. Bueno, ya está bien por hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.